30 segundos, ok. Vuelvo a la pantalla. Permítanme compartir la pantalla. Apuntamos compartir pantalla. Le buscamos. Ya me perdí. Debe ser esto, supongo. No, no se abrió. No, no son estos. O de pronto sí. No, no es eso. Perdónenme, no sé qué pasó. Aquí está. Esta es. No vamos a hablar de todo lo que ustedes ya hablaron, de la fisiología de la reproducción, eso ya lo dijeron. Lo dijeron, lo explicaron muy bien. Y yo me voy a la parte, a esta segunda parte, la parte del ciclo menstrual. En la que quiero comentarles varias cosas. Fíjense que el ciclo menstrual, que en realidad debería ser denominado ciclo reproductivo de la especie humana, es el reflejo de la función del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, endometrio. Ustedes ya lo explicaron cómo funciona, ¿no es cierto? Y es el que se encarga del control de la reproducción de la especie humana. Y funciona de manera matemática. Es un reloj biológico exacto, preciso, con variaciones, que sí lo dijeron, pero no lo dijeron completamente, ¿no? Esta parte ustedes lo explicaron. Es un reloj biológico que tiene una gran variabilidad en su proceso de conformación. Ustedes lo dijeron, es el ciclo menstrual reproductivo o reproductivo en la especie humana tiene un periodo de duración de 28 días, pero es el ciclo promedio, que tiene una variabilidad de más o menos 6, 7 días, según algunos autores 6, según otros autores 7. De manera que el ciclo menstrual tiene la probabilidad de durar de 21 a 35 días. Y eso es normal. De manera que el ciclo menstrual puede ser lo suficientemente irregular y no ser anormal, ¿cierto? Ustedes son estudiantes, muy poquitos estudiantes, y no podemos hacer el ejercicio que yo suelo hacer con mis estudiantes de obstetricia, por ejemplo. Tengo estudiantes, un número de estudiantes que superan los 40, la mayoría son mujeres, y yo les suelo preguntar quién del grupo menstrua cada 28 días, como dice la teoría. Son 2 o 3 de grupos de 40, 50 estudiantes. Y la segunda pregunta que yo les hago es quién menstrua por lo menos con la misma periodicidad todo el tiempo. 29 o 30 o 27 días, pero siempre 27 días. Se suman unas 4 o 5 más. Y luego les pregunto entonces cómo menstrua el resto, ¿no? El resto menstruan de una manera completamente irregular. Ciclos que menstruan 27, otros 28, otros 30, otros 29. Completamente irregular, pero no es anormal. El ciclo menstrual de la especie humana es irregular, pero es normal, encuadrado en el espacio de tiempo con los rangos máximos de 21 a 35 días. Y por eso yo les suelo decir un concepto por el cual casi todos mis estudiantes se acuerdan de mí. La única regularidad que tiene la mujer es la irregularidad menstrual. Y de eso siempre se acuerdan, porque ese es el concepto que ustedes tienen que llevarse para siempre. A mí también me enseñaron como a ustedes que el ciclo menstrual dura 28 días y que para evitar que una mujer se embarace, ¿no es cierto? Porque en teoría ovula a los 14, el día 14 del ciclo, había que evitar la relación sexual 2 días antes y 2 días después. Y eso tampoco es real, ¿no? Porque yo lo aprendí eso obviamente mucho después, que me enseñaron tal cual. Ustedes me lo acaban de repetir el día de hoy. Porque no es completamente así y eso ya vamos a ver un poquito más adelante. Esta irregularidad menstrual hace pues, que el proceso de ovulación no se ajuste precisamente al concepto
que se sostenía antes y que ha provocado muchos dolores de cabeza en muchas personas porque el ser humano tiene la costumbre de enmarcarse en los conceptos que nos meten en la cabeza, ¿no es cierto? El ciclo menstrual dura 28 días, la ovulación el día 14, hay que evitar 2 días antes y 2 días después, porque como usted bien lo dijo, el periodo de sobrevida en el cual el óvulo puede ser fecundado es de 24 horas como máximo. Si en ese periodo de tiempo el óvulo no es fecundado, se destruye, ¿cierto? Se daña, se desaparece. Y por lo tanto el ciclo menstrual, el ciclo reproductivo de la especie humana fracasa. Y la duración del flujo menstrual es de 4 días más menos 2 con esa variabilidad, ¿no es cierto? Y estos son conceptos que ustedes los tienen que tener claros porque de aquí parte el conocimiento de la patología, que las alteraciones del ciclo menstrual, entre las que se encuentran el sangrado uterino anormal, ¿no es cierto?, son alteraciones de estos conceptos en los que se enmarca el conocimiento del ciclo menstrual normal o ciclo reproductivo. Y la pérdida total de sangre menstrual es de 40 más menos 20 mililitros por ciclo. Por lo tanto, más de 80 se considera anormal. Esto es lo mismo, solamente con el agregado de que durante el ciclo menstrual, durante la menstruación, una mujer pierde alrededor de 16 miligramos de hierro elemental, ¿no? Es decir, puro. Por lo tanto, en una mujer hay que compensar el doble del hierro al día en la alimentación en el ser humano por la pérdida de epitelios, por la pérdida de a través de las heces, etcétera, etcétera, se requiere compensar de 1 miligramo diario de hierro elemental. En las mujeres, para promediar, se requiere promediar 2 miligramos diarios, ¿no? Pues miren, estas son las características del ciclo menstrual. Es variable en cada mujer y a cada mujer le conviene conocer su patrón menstrual, ¿cierto? Eso se consigue agarrando una tablita de esas, ahora lo hacen en el teléfono, en la tablet, un calendario que regalaban antes de esos de bolsillo, en el cual se recomendaba anotar desde el primer día de la menstruación hasta el último día de la menstruación durante un periodo no menor a 6 meses y hasta los 12 meses para hacer cálculos esotéricos se hacían en ese tiempo para saber cuál era la ventana fértil de una mujer. Ahora es mucho más fácil porque con un estudio que usted hizo referencia, que lo voy a complementar en este momento para que les quede claro, y ya se tiene conceptos mucho más definidos con relación a ese tema, en el cual se demuestra que hay un periodo de días fértiles que se conoce con el nombre de ventana fértil y 2 periodos de días infértiles, que usted en la gráfica sí lo puso, ¿cierto? Se presenta un periodo menstrual con una variabilidad de 4 más menos 2, es decir, los rangos son de 2 a 6 días, en el cual también la caída menstrual es reflejo de la caída hormonal, que lo explicó muy bien usted al hablar de la atresia del cuerpo lúteo, deja de producir las hormonas de estrógenos y progesterona en grandes cantidades, por lo tanto se produce la descamación de la capa superficial del endometrio, que se traduce como menstruación. Y que el concepto que nosotros lo vamos a... perdón, estoy todavía con... Ustedes pueden ver con un poco de tos por el problema que tuve. Con el concepto que lo habíamos manejado, que a mitad del ciclo generalmente se produce la ovulación, que no es completamente real. Aquí está lo que acabamos de decir hace unos minutos. Este es el ciclo menstrual de una mujer. Se considera su inicio en el primer día de la menstruación y termina el día anterior a la siguiente, al inicio de la siguiente menstruación. No se confundan, nosotros acostumbramos a equivocarnos con mucha frecuencia porque empezamos a contar el primer día de la menstruación y contamos hasta el inicio de la siguiente menstruación. Ahí ya estamos equivocándonos en los cálculos del periodo menstrual de una mujer. Y ese error que parece pequeño de 24 horas puede ser determinante en el riesgo para un embarazo no deseado. Tenemos un periodo de días fértiles desde el inicio de la menstruación hasta la ventana de la
de fertilidad en una mujer, que ya van a ver en qué momento termina y en qué momento empieza, perdón, y en qué momento termina, y un segundo periodo infértil que va desde cuando termina la ventana fértil de la mujer hasta el inicio de la siguiente menstruación. Esto, esto que ustedes acaban de ver fue producto de un estudio multicéntrico internacional liderado por el Departamento de Medicina Reproductiva de la Universidad de Johns Hopkins, perdón, de los Estados Unidos, en el cual se pudo establecer en más de 1.500 mujeres en más de 20 países alrededor del mundo, que en mujeres que tenían ciclos menstruales que duraban de 26 a 34 días con un intervalo de confianza del 95%, la ventana fértil en estas mujeres iba del día 8 al 19 del ciclo. Obviamente, si la mujer sale de esa regla, tiene ciclos más variables, duran más de 34 días o menos de 26 días, ya no encajan en este esquema, tienen que hacer los cálculos con el proceso anterior, en el cual se restaba 18 días al ciclo de menor duración y 11 días al de mayor duración, y ahí se establecía la ventana fértil de esa mujer. Pero en este caso, con este estudio, fue realizado con el propósito de establecer el nuevo método del ritmo, que se llama realmente el método del collar del ciclo, así se llama en los países del tercer mundo y así se llama en nuestro país, porque se construyeron verdaderos collares con perlitas de colores, como ustedes la vieron en la gráfica que presentó la compañera, perlitas rojas los días de la menstruación, perlitas cafés en los periodos infértiles y perlitas blancas en el periodo fértil, para que la mujer pudiera identificar con facilidad en qué momento de su ciclo se encontraba. Y este estudio permitió establecer también que, ¿no es cierto?, el único periodo, la única fase, perdón, esa partecita también quería aclararles, pero bueno, no importa, ya les digo teóricamente, porque está mucho más adelante, atrás. El único periodo exacto en el ciclo menstrual de una mujer es la fase lútea, si hablamos de ciclo ovárico, o la fase secretora, si hablamos, perdón, si hablamos de ciclo endometrial, o ciclo uterino, dura 14 días. La fase proliferativa en el ciclo uterino, o proliferativa, sí, se me escapa el nombre en el ciclo ovárico en este momento, es variable. Eso es lo que da la variabilidad del ciclo menstrual. Desde el momento de la ovulación hasta el momento del inicio de la siguiente menstruación, que es en el que se produce la fase secretoria o la fase lútea, hay 14 días. Pero si nosotros tenemos un ciclo menstrual de 21 días, ¿no es cierto? La fase que es variable es la fase proliferativa o la fase folicular, ya me acuerdo el nombre. En el ciclo ovárico se llama fase folicular, en el ciclo endometrial se llama fase proliferativa. Entonces dura solamente 7 días. Y ¿de qué 14 días hablaste, no es cierto? En términos de ovulación. Este estudio permitió establecer con una precisión del 95%, con un intervalo de confianza de las mismas características y con un valor de P menor a 0.05, que las mujeres tienen una ovulación en el día 14 solamente en el 30%. El día 13 el 18%, el día 12 el 12%, el día 11 el 8% y el día 10 el 4%. Y de la misma manera hacia el otro lado. En el día 15 el 12%, en el día 16 el 6%, en el día 17 el 2.5% y el día 18 el 0.9%, el 1%. Había una gran amplitud en el tiempo de la ovulación en las mujeres, justamente por
la gran variabilidad que existe en el ciclo menstrual. Acuérdense de esto siempre. La única regularidad que tienen las mujeres es la irregularidad menstrual. Porque aquellas que incluso son regulares durante un gran periodo de tiempo de su vida, en algún momento presentan irregularidades que les van a inmiscuir en este mismo escenario. Y eso es lo que hay que tener presente. Por eso es que se estableció con una precisión del 95%, como les decía, que la ventana fértil en mujeres que tienen ciclos relativamente regulares, hablando como tales a mujeres que tienen ciclos menstruales que tienen una duración entre 26 y 34 días, ¿no es cierto? Se estableció la ventana fértil con 2 días de adelanto para darle seguridad, ¿no es cierto? Si aquí estamos en el día 10, entonces se empieza en el 8. Y si aquí estamos 15, 16, 17, 18, pues se llega hasta el día 20, con un margen del 95% de seguridad. Con eso, esto es lo mismo, simplemente con una gráfica de histogramas. Entonces, se llega a esto. Esta es la conclusión de todo este tema, ¿cierto? En mujeres que tienen ciclos de 26 a 34 días, el periodo fértil hay que considerarlo desde el día 8 o la ventana fértil, como quieran llamarlo, hasta el día 19, con un margen de seguridad o con un intervalo de confianza, si ustedes así quieren llamarlo, del 95%. Y tienen que olvidarse del cuento del día 14, 2 días más, 2 días menos. Sí, yo sé que ustedes no tienen la culpa porque así nos enseñaron a nosotros, así dice todavía mucha bibliografía hasta los actuales momentos, pero la realidad es esta. Y la realidad es esta, pues yo manejo medicina reproductiva y obviamente ahí es en donde yo entendí con más facilidad estos conceptos y hay esquemas de manejo con relación a este tema también, pero pues eso ya es de su especialidad que no les, al menos por el momento a ustedes no les interesa conocer. Quien se haga especialista en ginecología y obstetricia y le guste la medicina reproductiva, seguramente ya aprenderá pues también con mayor detalle este, tema. ¿Qué más? Creo que, creo que eso es lo que tenía que complementarles para que no queden los conceptos sueltos. Hay que tenerlo absolutamente claro lo que me falta. Esto es solamente para que se despierten, eh, que no se duerman, que todavía nos falta una media hora. Lo que les decía es que lo que no hay que olvidarse también es que hoy ya está plenamente comprobado que el espermatozoide no tiene un periodo de sobrevida de 3 días, como también a mí me enseñaron, y ustedes lo repitieron, lo dijeron ahora. Les da claro para que también tengan clara la película, valga la redundancia. Está demostrado que el espermatozoide tiene la probabilidad de sobrevida de 3 a 5 días. Ahí analicen nomás lo que suele pasar en el tema de embarazos no deseados, ¿no? Sobre todo en aquellas mujeres que tienen ciclos muy irregulares, con una variabilidad tan amplia como que tienen ciclos de 25, 26 días. Yo recuerdo tanto cuando recién regresé al país hace muchos años, y una paciente vino a mi consulta y me preguntó que si ella en el día sexto, séptimo del ciclo menstrual se podía quedar embarazada. Y yo le dije que sí. Ella me dijo, pero ¿cómo así? Que ella había consultado con 2 médicos ginecólogos de ese entonces, que eran los dioses de la ginecología en este país, que no les doy los nombres, porque de pronto alguno los conoció, porque ya no viven ninguno de los dos, o alguno es hasta familiar de ellos. Mi intención no es hacerles quedar mal. El conocimiento científico hasta ese momento no tenía todavía el desarrollo que, con el que yo venía en ese momento, ¿no? Eh, eh, Ella les había preguntado a los dos y ellos le habían dicho que no, que eso es simplemente una locura, que no es posible. Y yo le dije que no es cierto, que sí es posible. Que si nosotros consideramos un ciclo de 21 días, restemos los 14 días fijos de la segunda fase del ciclo menstrual,
es decir, de la fase proliferativa, nos quedaban 7 días, ¿no es cierto? Restémosle 5 días de sobrevida del espermatozoide, 13, 12, 11, 10, 9, ¿no es cierto? Y si la paciente tenía un ciclo de 21 días, ¿en qué día del ciclo estamos en el día 9? Calcúlenlo. Estábamos en el día 4, ¿no es cierto? O calcúlenlo al revés. Empieza el ciclo menstrual, tiene 7 días de sobrevida, ¿no es cierto? Que calculen 6 días, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto, tiene actividad sexual el día 6, cuenten 5 días, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿no es cierto? Y 14 ya estamos en 25. Es decir, si le restamos 14, pues tranquilamente tiene actividad el día 6. Como el espermatozoide sobrevive 5 días, se puede quedar embarazada sin mayor problema. Y esto pues para que ustedes lo tengan claro y puedan explicar muy bien a las personas que les consulten y ustedes mismos tengan estos conceptos como son eh, en la realidad eh, en nuestra vida, en el proceso reproductivo de la especie humana. Listo, chicos, entonces, ¿quién sigue? Hoy, no, hoy entramos con planificación familiar, hoy ya vimos esa parte. Yo realmente me perdí en esta semana que pasé enfermo. No, no entramos a ver planificación familiar, le toca a mi grupo. ¿Qué les toca dar? Planificación familiar y métodos anticonceptivos. ¿Cuánto se demoran? No lo sé. Pero más o menos, ¿cuánto tienen calculado? Una horita de ser, sí, una horita. Porque tenemos solamente media hora. Eh, Tal vez podríamos avanzar un poco. sí, yo creo que avancemos un poco hasta donde podamos, sí, Ya, para no retrasarnos demasiado. Listo, adelante. ya. Ya. Entonces, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo número 3, que se conforma por Andrea Cumba y mi persona, Stephanie Díaz. Lo que les vamos a presentar el día de hoy es la planificación familiar y los métodos anticonceptivos. Entonces, pues vamos a abarcar la planificación familiar, la anticoncepción, los anticonceptivos temporales, los anticonceptivos permanentes y los anticonceptivos naturales, o mejor establecidos como conductas anticonceptivas basadas en el conocimiento de la fertilidad. Entrando con el tema de planificación familiar, según la Organización Mundial de la Salud, se define como todos los procedimientos destinados a controlar la reproducción. Por lo tanto, sus principales objetivos son poder elegir cuándo es el momento adecuado para una persona para tener un hijo, decidir a su vez el número de hijos que quiere tener y determinar el intervalo entre el tiempo de los embarazos. Por lo tanto, esto se logra aplicando métodos anticonceptivos y tratamientos de reproducción asistida en caso de presentarse la infertilidad. La planificación familiar abarca varios aspectos en donde se tiene que englobar la educación sexual, la prevención y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual y el asesoramiento de la concepción durante el embarazo, el parto y el tratamiento de la infertilidad. Es decir, existe asesoría en varios momentos, los cuales se establecen a través de varios principios, que son tres fundamentales: la no discriminación, en donde se respetan las necesidades y los deseos de cada usuario, el tener una información y servicios de anticoncepción siempre y que estos sean accesibles para todos los usuarios. Entre los momentos de la asesoría se van a dividir en tres: la atención preconcepcional, la cual tiene el objetivo de identificar y modificar los riesgos, ya sean conductuales, sociales o biológicos, para precautelar a la usuaria de esta atención y el futuro embarazo. La atención en infertilidad se va a abarcar para los tres tipos de pacientes: cuando se presenta una pareja infértil, que es considerada cuando después de 12 meses de haber tenido relaciones sexuales sin protección, pues no consigue un embarazo. Para las personas con infertilidad primaria, que es cuando no pueden conseguir un embarazo y no existe el antecedente del mismo. Y infertilidad secundaria, cuando existe la incapacidad de concepción, pero ya han tenido un embarazo previo.
Y también existe la atención en anticoncepción, la cual consiste en brindar todas las herramientas necesarias para que el usuario pueda elegir el método anticonceptivo que más sea apropiado. Esto en sí se representa como una estrategia que requiere de proveer una adecuada capacitación para lograr la anticoncepción que sea eficaz y duradera. En atención por anticoncepción existen varios momentos o varias situaciones en las que se le puede dar conocimiento de la misma. Estas son la consulta ginecológica, en una consulta preconcepcional, en un control prenatal también se la puede dar a conocer, en otro tipo de consulta en donde un profesional pueda darla a conocer también, y en otros casos es cuando exista una hospitalización, en una pérdida del embarazo y también en los partos o cesáreas. Entonces, dentro de la anticoncepción es muy importante mencionar qué es la salud reproductiva y qué es en sí la anticoncepción. La salud reproductiva, la OMS la establece como toda la... Steffi está hablando, ¿no? ¿Está pasando diapositivas o estamos con la misma? Sí estoy pasando, ¿no están viendo? No, no No, sé si el resto está viendo. no, doc. A ver, déjenme les presento de nuevo. Ay, tal vez está pasando. No, ahorita se salió la Entonces, presentación. es mi internet, creo. Mm, Voy a volver a compartir ya, pero a ver si es que Ok. se arregla. Steffi, ya exponle nomás. Sí, ya, gracias. ¿Empieza de nuevo o me No, salto? no, no. No, no hay problema. ¿Desde dónde llegó? Ya. Solo avance nomás. Ya. Entonces, como les había mencionado, para abarcar la anticoncepción es importante mencionar qué es la salud reproductiva y en sí qué es la anticoncepción. Entonces, la salud reproductiva, la Organización Mundial de la Salud la establece como toda la condición de bienestar físico, mental y social en los aspectos relativos a la reproducción. Esta tiene que abarcar una vida sexual satisfactoria y segura para la capacidad de tener hijos y la libertad de decidir si quieren tenerlos a su misma vez cuándo y con qué frecuencia. Mientras que la anticoncepción es toda la implementación de medicamentos, dispositivos o cirugía para prevenir el embarazo. Entonces, los métodos anticonceptivos se van a dividir en los métodos anticonceptivos temporales, siendo estos hormonales, intrauterinos y de barrera, mientras que los hormonales vamos a tener los combinados y los que solo tienen progestina. Los métodos anticonceptivos, la segunda clasificación, van a ser los permanentes, que en sí son los quirúrgicos, que es la ligadura de trompas y la vasectomía, mientras que los naturales o las conductas anticonceptivas basadas en el conocimiento de la fertilidad van a ser el método de ritmo, el método de la temperatura basal, el del coito interrumpido y el del conocimiento del moco cervical. Dentro de la prevalencia del uso de métodos anticonceptivos, tenemos que en el año 2000 esto aumentó en un 2,1%. En el año 2014, en el Ministerio de Salud Pública se implementó como la planificación familiar, alcanzando en un 14%. En el 2019 se vio un incremento del 55% al 57,1%, mientras en el 2019 también se establece que existen 82 millones de mujeres en edad reproductiva que hacen uso de los métodos anticonceptivos.
Entonces vamos a entrar en los anticonceptivos temporales. Primero tenemos los anticonceptivos temporales hormonales combinados. El efecto más importante de estos anticonceptivos es la supresión de los factores hipotalámicos, liberadores de la gonadotropina, que a su vez van a bloquear lo que es la secreción de la hormona hipoficiaria, de la hormona folículo estimulante y la hormona leutinizante. Por lo tanto, esto provoca una inhibición de la ovulación. Estos anticonceptivos van a componerse de un componente de progestina y un componente de estrógeno. El componente de progestina lo que hace es prevenir la ovulación mediante la supresión de la LH, lo que produce una expresión del moco cervical y contribuye a que el endometrio sea desfavorable para la implantación. Mientras que el componente del estrógeno lo que hace es suprimir la FSH, provocando el bloqueo de la estabilización del endometrio y preveniendo el sangrado intermenstrual. Entonces, dentro de los anticonceptivos hormonales combinados, tenemos primero el anticonceptivo hormonal oral combinado. Entonces, este anticonceptivo va a tener el componente de estrógeno y progestágeno, como ya les mencioné. El principal estrógeno que se usa es el etinilestradiol, mientras que el progestágeno los componentes son varios, pero el más usado es el levonorgestrel. Dentro de estos van a existir varios tipos. El monofásico, en donde se va a liberar la misma cantidad de estrógeno y progestina durante todas las píldoras activas. Los bifásicos, en donde el nivel de hormonas cambia una vez durante cada ciclo menstrual. Los trifásicos, que la dosis cambia cada 7 días. Y los cuadrifásicos, en donde las hormonas cambian 4 veces durante el ciclo. Su presentación van a existir dos, la presentación de 21 tabletas y la presentación de 28 tabletas. En la presentación de 28 tabletas es muy importante destacar que existen en estas dos subpresentaciones. La primera, en donde vienen las 21 pastillas activas y las 7 inactivas de otro color, y la segunda, donde son 24 activas y 4 inactivas de otro color. Los anticonceptivos orales combinados se van a usar dependiendo de la presentación, pero siempre se va a comenzar dentro de los 5 primeros días iniciada la menstruación. Si se llega a perder esta oportunidad de inicio, pues tenemos que se puede iniciar igualmente inmediatamente después de los 5 primeros días de la menstruación, o en otros casos inmediatamente después de un posaborto, después del retiro del DIU, 21 días posparto cuando no existe una lactancia, 6 semanas después del posparto cuando existe una lactancia solamente parcial y 6 meses después del posparto cuando no ha existido una lactancia. Entonces tenemos que, en las dos presentaciones, tanto de 21 tabletas como 28 tabletas, pues se va a tomar una tableta diaria por 21 o 21 días, 28 días, dependiendo de la presentación, que siempre tendrá que ser a la misma hora sin interrupciones. Y después, en caso de las 21 tabletas terminadas, el paquete de tabletas pues debe esperar 7 días y se reinicia con uno nuevo. Y en el 28 se termina las tabletas de 28 y se inicia con un nuevo. En segundo lugar, tenemos los anticonceptivos inyectables combinados. Ya. Dentro de estos, pues tenemos que se trata de un método anticonceptivo que consiste de la administración de una inyección, que esta será mensual y contiene igualmente los dos componentes, el del estrógeno y progestágeno. Existen dos presentaciones de la misma, el que contiene el valerato de estradiol en 5 miligramos más enantato de norestesterona en 50 miligramos, y el segundo es el enantato de estradiol en 10 miligramos más el acetofenido de dihidroxiprogesterona, que viene en 150 miligramos. Entonces, igualmente se debe iniciar, lo ideal es iniciarla en el primer día de menstruación, pero si se pierde este inicio, pues se lo puede aplicar en los 7 primeros días de la menstruación. Igualmente, como les mencioné anteriormente, inmediatamente del posaborto, del retiro del DIU, 21 días posparto si es que no se presenta la lactancia, 6 semanas posparto cuando la lactancia es parcial y 6 meses posparto cuando ya finalizó una lactancia continua. Entonces, según las presentaciones se va a dar el uso. En la presentación de valerato de estradiol, pues va a hacer las inyecciones subsecuentes en el mismo día del mes sin interrupciones. Mientras que en la segunda presentación se podrá aplicar en los 7 primeros días de la menstruación y sin interrupciones, pero en esta hay que tener más cuidado y ser más atento debido a las irregularidades menstruales que pueden reducir la seguridad de este método anticonceptivo.
Tenemos el parche transdérmico, que también es un combinado. Igualmente tiene los dos componentes, el estrógeno y el progestágeno. Dentro del estrógeno, pues tenemos el etinilestradiol, que se libera a diario 20 microgramos. El progestágeno tenemos la noregestromina, que es la liberación diaria de 50 microgramos, y en el paquete vienen 3 parches. Esto se debe a que el modo de uso se tendrá que usar en el primer día de menstruación. Se coloca en un lugar limpio y seco, que generalmente se coloca en la parte superior externa del brazo, en la espalda, en las nalgas o en el abdomen. Entonces, al momento de aplicarlo, pues se debe aplicar durante 10 segundos para lograr que se coloque lo suficientemente adherido. Igualmente se desliza el dedo por el borde para que se adhiera mejor, y el cambio debe ser cada semana por 3 semanas, siempre que recordando que no tiene que ser en el mismo sitio el cambio y no tiene que pasar más de 7 días sin el parche. Y por último tenemos el anillo vaginal. El anillo vaginal en sí se trata de un anillo flexible y transparente que mide 54 milímetros de diámetro y 4 milímetros de diámetro de corte. El modo de uso de este va a ser que durante la inserción el anillo se lo tiene que comprimir, por lo tanto esto permite la introducción a la vagina. Se lo colocará durante los 5 primeros días de la aparición de la menstruación y se mantiene colocado las 3 semanas, y en la cuarta semana se lo retira. Esto permite lo que es el sangrado por supresión, y la presentación en sí libera diariamente 15 microgramos de etinilestradiol y 120 miligramos de progestágeno etonogestrel. A continuación, un videito para que lo puedan entender mejor el anillo vaginal. Creo que está sin sonido compartido. ¿Puedes dejarle de compartir y volver a compartir, por favor? Y para que se escuche el audio, el momento en que ingrese hacia el lado izquierdo, en la mitad de la pantalla, aparece compartir audio. Uso correcto del anillo vaginal. Verifica la fecha de vencimiento del paquete de anillos vaginales antes de su colocación. Debe insertarse durante los primeros 5 días de la menstruación. Una vez fuera de su envoltura, es necesario apretarlo por los lados para colocarlo. Se introduce al fondo de la vagina. No importa en qué posición quede. Tras insertarlo, debe mantenerse colocado durante 3 semanas seguidas. Si se usa por primera vez, se recomienda que durante la primera semana se utilice una protección adicional como el condón. Al cabo de las 3 semanas, debe ser retirado para descansar una semana, en la cual se presenta la regla. Después de una semana de descanso, se coloca uno nuevo el mismo día de la semana. Si se colocó por primera vez el lunes, deberá cambiarse siempre ese día. No hay necesidad de retirarlo durante las relaciones sexuales. Si se sale de la vagina, se debe enjuagar con agua fría o tibia, no caliente, y volver a colocarlo lo antes posible. Si permanece fuera de la vagina por más de 3 horas, pierde su eficacia y debe usarse un método anticonceptivo adicional como el condón. Tras retirarlo, al término de 3 semanas, envuélvelo en su envoltura original y tíralo en la basura. No se debe tirar en el excusado. Ok, chicos, yo creo que hasta ahí vamos a llegar. Son las 17:25. El día de mañana Kevin me confirma entonces cómo nos organizamos, ¿de acuerdo? Sí, Si doctor, no pueden mañana, tienen alguna dificultad, podríamos considerarlo inclusive el miércoles.
Y Doc, para mañana me dijo de 5:30, a partir de las 5:30. Sí, a partir de las 5:30. Ajá. Sí, Doc, porque sí, ya logramos conversar con el doctor y dice que sí, no hay problema, podríamos nosotros tener la clase de 5 a 7, por ejemplo. A ver. Es que yo les decía que mañana tendríamos conmigo de 5:30 a 7. Ah, sí, claro, Doc, o sea, sí nos dio el tiempo de poder escoger entre de 5 a 7, entonces sí podríamos tener mañana de 5:30 a 7 de la Ah, noche. ok. Listo, entonces ya les programo yo más luego la clase de 5:30 a 7. Nos vemos mañana entonces, chicos. Que estén bien. Ya, listo, Doc, gracias. Buenas tardes, hasta mañana. Doctor, luego. buenas tardes. Una preguntita, una consulta. A ver, Con respecto a los temas de exposición, ajá. ya le comparto. Puedes dejar de compartir, Kevin. Ya, ahí mírale. Somos del grupo que va a exponer acerca del aparato reproductor femenino, la anatomía de la pelvis y sobre los cambios fisiológicos y metabólicos durante el embarazo. Mm. Y le preparamos estos temas, bueno, del aparato reproductor femenino, tanto generalidades y hablando de genitales externos, genitales internos, las mamas. Y aquí en la anatomía de la pelvis, no sé si enfocarnos a esta parte, porque el libro lo enfocaba aquí a la parte de pelvimetría más que a la parte de anatomía No, en hay que sí, hablar de toda la anatomía de la pelvis. Ustedes todo de la anatomía. tienen que conocer, tienen que recordar la anatomía de la pelvis y luego sí nos vamos a la parte que tiene que ver con el embarazo, la pelvimetría que usted acaba de mencionar, con los planos de Hoyle, los planos de, perdón, los otros planos que usted otro, inclusive me olvidé el nombre, los tipos de pelvis, etcétera, que es determinante, es fundamental, ¿no? Ya, Y ahí entonces, viene lo que es el embarazo. esta parte de pelvimetría no la tocamos, No, o sí, sí. Sí, sí, entonces ya. que eso es determinante para la parte de la evaluación para el parto. Ya, listo. Y con respecto a los Doc, cambios Doc, una fisiológicos, pregunta. ¿En el aparato reproductor es importante hablar sobre solo las generalidades o también hablar irrigación, inervación y eso? Las generalidades, la Ah, ya. irrigación, eso ya es anatomía pura. La estructura fundamental y función básica del aparato reproductor. listo, Doc. Y ahí con respecto a los cambios fisiológicos, aquí hablamos de los cambios ya en el aparato reproductor, en las mamas, piel y anexos, los cambios metabólicos, en proteínas, carbohidratos, lípidos, electrolitos y minerales, cambios en el aparato respiratorio, con el aporte de oxígeno, Cardiovascular. equilibrio ácido-base, sistema cardiovascular y los cambios hematológicos, aparato urinario, aparato digestivo, endocrino y terminamos con sistema musculoesquelético. No sé si está bien organizado esa Sí, parte, Doc. sí está bien. Lo que sí es que no hay que profundizar demasiado, ¿no? Los aspectos básicos, indispensables que ustedes tienen que conocer como parte de la formación de médicos generales. Listo, doctor, muchas gracias. ¿De acuerdo? Gracias, Doc. Ya chicos, nos vemos entonces más luego. Mañana quiero decir hasta mañana. Gracias, Doc, hasta mañana. Hasta mañana, Gracias, Doc. Doc. Gracias, Doc.